Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Jorge Becerril. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de hoy. Estamos en nuestra licenciatura de Administración y Comercialización, la materia Incremento de Habilidades Gerenciales. Y bueno, nuestra sesión es la número 9 y tiene como objetivo revisar todo el planteamiento teórico al respecto de cómo se compone una organización, las líneas de comunicación y en general toda la teoría que tiene que ver con la estructuración de una organización en función de sus responsabilidades y de sus niveles, tanto horizontales como verticales. Sean bienvenidos. Primero que nada, vamos a platicar el día de hoy acerca de la problemática general cuando una organización no trabaja bajo un sistema de organización estructural y no conoce los principios que rigen cualquier departamento o cualquier área de trabajo. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que hace que las empresas, que los empresarios mismos vean la importancia de generar estrategias, sistemas y planes de acción que los lleven a ser más disciplinados, más organizados y sobre todo tener una estructura sólida para el funcionamiento en el negocio en donde se encuentren. Entonces, uno de los principales problemas que ocurren en cualquier organización se reconoce como los problemas de hoy se derivan de las soluciones de ayer. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando una organización trabaja en función únicamente de lo que vende y de lo que cobra, va creciendo con el tiempo, pero se empiezan a generar distinta problemática cuya apariencia o cuyo resultado o cuya demostración de dicha problemática nos hace que pensemos en soluciones sencillas, en soluciones fáciles o en soluciones que tengamos en un primer momento. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el crecimiento de una ciudad, cuando una ciudad empieza a expandirse porque hay inversión, porque hay crecimiento de población, porque hay algún interés inclusive geográfico por lo cual esa ciudad deba de crecer, empiezan a generarse soluciones de transporte, soluciones de energía, soluciones de creación de comercios, de creación de distintas fuentes de trabajo para dotar de servicios a dicha ciudad. Bueno, consecuentemente o producto de eso también es de esa solución vienen o se acarrean distintas problemáticas. Entre más comercios generemos en una ciudad, más problemas de basura tendremos, más problemas de surtimiento de agua, de surtimiento de servicios como electricidad y luz, teléfono, etcétera, se van a requerir. Consecuentemente, las crisis o los pequeños grupos que se forman alrededor de estas ciudades se convierten potencialmente, si no tienen empleo todos, gente que no trabaje, gente que entonces busque subsistir a través de otros medios ilícitos. Y lo tenemos, bueno, un caso claro es, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México, en donde en diversas zonas ha ido creciendo de una manera desordenada, pero con un requerimiento de necesidades de subsistir por parte de la población que vive ahí, en los anillos urbanos sobre todo. Entonces los problemas de delincuencia, los problemas de drogadicción crecen en función de la primera solución que se dio en expansión de la ciudad. Entre más servicios creamos, entre más crecimiento se tenga que hacer dentro de una ciudad, bueno, pues eso va a ocasionar problemas. Entonces, los problemas de hoy se derivan de las soluciones de ayer. Quiere decir eso, cuando vamos por la solución fácil, cuando no hay un planeamiento adecuado de cómo debe de expandirse una ciudad, un centro de trabajo, se van a crear problemas subyacentes que sin una adecuada planeación de que van a existir esos problemas, bueno, esos problemas pueden inclusive hasta rebasarnos, ¿no? Y pensemos nuevamente en el ejemplo de la ciudad, en donde mucha gente ya tiene miedo de salir en algunas horas, ya tiene miedo de ir a visitar ciertos lugares. ¿Por qué? Porque el problema de hoy se derivó de la solución de ayer. Cuanto más se presiona, más presiona el sistema. Esto en una organización también sin poca o con poca organización, con poco
identificación hacia los valores y metas de una compañía, pues se traduce en, si nosotros estamos enfocados únicamente en cuánto vendemos, cuánto cobramos, cuánto dinero hay en el banco, exclusivamente esos son los tres principales focos de atención en una organización, pues imagínense el nivel de relación que hay entre los directivos y quienes son responsables de las cifras de ventas, de cobranza y de administración del dinero, ¿no? Hay mucha presión sobre ellos. Y si a un vendedor, y si por alguna razón a un vendedor no está llegando a su meta, y nosotros estamos como organización presionados por el nivel de ventas que puede estarse yendo hacia abajo, una salida fácil es empezar a presionar a los vendedores o inclusive cambiarlos. Si el vendedor no me está dando el resultado que yo quiero, pues fácil, córrelo y contrata a otro que sí pueda con la responsabilidad. O empieza a todos los días que te dé reporte de a quién está visitando, cuánto está vendiendo y por qué no está vendiendo. Entonces, este tipo de presión, sin darle una herramienta, en este caso al vendedor, para que haga su trabajo de una manera más científica, más ordenada, lo único que va a provocar en el vendedor es una de dos, o que renuncie a la función de trabajo o que empiece a hacer trampas. En algunas organizaciones muy grandes en las que me ha tocado participar, he visto tristemente cómo esto se traduce, este tipo de presión se traduce en malas prácticas por parte del vendedor. Y entonces, si mi política de crédito es de una semana, con tal de vender más, yo al cliente como vendedor presionado, le voy a decir, cliente, te dejo el producto y págamelo en 3 meses o cuando se te dé la gana, porque a mí me están presionando por vender y mi problema o mi responsabilidad es de ventas, no de cobranza. Entonces, entre más presionamos al sistema, el sistema nos la voltea. Y entonces, ¿de qué va a servir que estemos vendiendo producto, que tengamos la necesidad de fabricar algún tipo de producto, si no vamos a poder recuperar ese costo, si no vamos a poder recuperar ese dinero, o nuestra cartera vencida se va por las nubes? Y caso contrario, a la persona de finanzas o a la persona responsable de recuperar esta cartera vencida, si no recupera el dinero, lo vamos a empezar a presionar y lo vamos a empezar a llamar, lo vamos a empezar a exhibir que no está haciendo bien su trabajo porque el dinero no se está recuperando. Y nuevamente, esto se puede prestar también a malas prácticas por parte de la persona que recupera la cartera, ¿no? Y puede entonces estar amedretando al cliente, ¿no? Acusándolo o amenazándolo de una potencial inclusive demanda con abogados si no se paga, o de que va a haber un potencial embargo, en fin, ¿no? Este tipo de prácticas que más allá de la recuperación de dinero frente al cliente nos están dando una pésima imagen en cuanto a lo que somos como empresa, ¿no? Entonces, si más presionamos, el sistema o el medio sistema que tengamos de trabajo nos va a presionar y nos va a devolver resultados peores a los que podemos estar obteniendo. La conducta mejora antes de operar. Esto también es muy dado en estilos administrativos cuando el manager, el gerente, el directivo, tiene un problema encima y no sabe cómo plantear la solución desde un punto de vista estratégico administrativo. Y lo primero que se le ocurre es cambiar, por ejemplo, de personal. Si tengo un problema en el área de producción, el supervisor no está entregando los productos con la calidad adecuada y no está siendo responsable de su gente. Lo más fácil es quita la cabeza y trae otro. Entonces, la nueva persona que contratemos pudiera traer estos deseos de hacer el trabajo correcto, de corregir precisamente las fallas que tuvo el anterior supervisor, y puede entonces mostrar una cara de sí, ahora sí vamos a echarle ganas, muchachos, ahora sí vamos a trabajar con orden, limpieza, etcétera, etcétera. Pero si no es dotado del verdadero conocimiento de por qué ocurren las fallas, el problema se va a hacer peor. ¿Por qué? Porque estamos trayendo una persona que no tiene la experiencia suficiente de conocer la organización y ya tuvimos que invertir en la liquidación del supervisor que corrimos y en el nuevo salario de la persona que estamos trayendo, ¿no? Que muchas veces pensamos que con pagarle más, pues nos va a dar más, ¿no? Entonces, la conducta normalmente mejora. ¿Por qué? Porque estamos trayendo algo nuevo. Pero si de fondo no estamos atacando las verdaderas causas de los problemas, como en este caso pudiera ser fallas del sistema, fallas en la materia prima, fallas en la propia tecnología que tenemos, pues vamos a estar cambiando y cambiando gente y a ver cuál pega, ¿no?
Entonces es algo típico de las organizaciones que están poco estructuradas y poco alineadas a principios de administración científica. El camino fácil lleva al mismo lugar. Esto es la solución más sencilla, nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Hay una frase de Einstein que decía, si solemos hacer las cosas de la misma forma, no esperemos encontrar resultados diferentes. Para generar resultados diferentes tenemos que cuestionar la forma como hoy día estamos llevando a cabo nuestro trabajo. Y esto está asociado también a una metáfora sufi, en donde se dice que hay una persona que está afuera de su casa, a rastras en la oscuridad, perdón, en la luz, está buscando algo y se le acerca el vecino y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo arrastrado ahí en el suelo? ¿Qué estás buscando? Y el vecino le dice, pues que estoy buscando la llave que se me cayó justo cuando iba a abrir la puerta. Y el vecino contrario le dice, oye, pero si tu puerta está allá, ¿y qué haces aquí buscando la llave? Dice, mira, es que aquí hay más luz, aquí es donde puedo ver. Entonces busca donde puede ver, no donde debe de estar la llave, ¿no? Entonces muchas veces optamos por soluciones fáciles que nos arrastran o nos llevan a dar una respuesta, aunque esta no sea de fondo, aunque esta respuesta no sea pensada, y bueno, consecuentemente el problema que se genera es un problema mayor cuando buscamos soluciones fáciles. La cura puede ser peor que la enfermedad, y esto pues yo lo aprendí mucho cuando trabajamos en algunas empresas mexicanas con consultores americanos, en donde en aquellos tiempos que la calidad estaba muy en boga y que México tenía poco conocimiento, el mercado empresarial mexicano tenía poco conocimiento en cuanto a tecnología de ISO 9000, calidad integral, etcétera, que era algo que estaba muy en boga, muy en moda, pues solíamos traer consultores, gente americana que ya tenía experiencia en desarrollar este tipo de soluciones. Entonces, cuando se quiso en una organización certificarla bajo la norma ISO 9000 y que había muy poca gente interna en el negocio que sabía de esto, se trajeron muchos consultores. Era tanta la efervescencia, la necesidad del director de querer certificarse en el menor tiempo posible, que lo que hizo fue, en vez de autorizar que se capacitara gente dentro del negocio en la norma ISO 9000, se trajeron cualquier cantidad de gente externa, consultores, a que hiciera el trabajo que la gente de manera interna tenía que realizar. En este caso eran los procedimientos. Entonces, la necesidad de tener un certificado, un papelito, hizo que se contrataran tantos consultores que cuando se voltearon a ver las facturas y los pagos y todo el dinero que se había invertido en ellos, era una cantidad pues muy alta. Tan alta que se tuvo que recortar no solamente el presupuesto para los consultores, sino además gente interna en las áreas de ingeniería y calidad que tenían que haber hecho eso, porque la compañía en un momento dado tuvo una crisis financiera y se les fue mucho dinero en pagar a los consultores, que repercutió no solamente dentro del negocio, sino también en la eliminación de plazas de personal fijo que ya se tenía. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ofrecemos o vemos que tenemos la solución a una problemática determinada en una organización, que la cura no vaya a ser peor que la enfermedad, ¿no? Y esto no solamente en casos extremos como el que les acabo de relatar, sino también cuando generamos una dependencia hacia ciertos consultores o apoyos externos y no generamos ese conocimiento dentro de nuestra gente, pues creamos una especie de resistencia a que nuestra gente pueda crecer y una dependencia hacia ese tipo de entidades o de personas que, bueno, permanentemente van a estar buscando hacer negocio con nosotros y no exhiben un compromiso tan alto como el que puedan tener nuestros propios empleados si los capacitamos, si los desarrollamos y si los entrenamos. Lo más rápido es lo más lento, es algo que tiene que ver mucho con decisiones, sobre todo en los gobiernos. Cuando queremos ofrecer una solución de que las cosas están
tranquilas o de que no hay necesidad de hacer grandes cambios o grandes revoluciones, ofrecemos una solución rápida, ¿no? Pintamos las calles, elaboramos un mensaje de tranquilidad hacia la organización o hacia el país, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no hay conocimiento de fondo sobre qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en una organización, en un país, este tipo de soluciones rápidas como que aminoran la atención o el estrés de los trabajadores o de la gente. Sin embargo, ese tipo de cambios provocan que la verdadera solución de fondo a la problemática de fondo se vuelva más lenta encontrarla. ¿Por qué? Porque si el problema de la gente es que está pidiendo, por ejemplo, en una colonia mayores servicios de agua potable y en un momento electoral llevamos pipas para decirle a la gente, mira, aquí está el agua, aquí está la solución a lo que tienes, y la gente se acostumbra a vivir a través de pipas de agua en vez de un sistema potable como muchas colonias lo tienen, pues lo más lento va postergándose. La solución de fondo va postergándose. ¿Por qué? Porque la solución rápida, la solución cómoda fue dotar de pipas de agua. En una empresa, me ha tocado muchas veces verlo, que si nosotros instalamos un nuevo sistema de información, un nuevo software de operación de logística, por ejemplo, para toda la organización, y no nos damos el tiempo o los recursos para entrenar a la gente en ese software de fondo para que lo manejen al 100%, la gente empieza, y desafortunadamente lo he visto en muchos puestos de trabajo, a decir, bueno, si yo tengo que meter tal información al sistema y me es muy complicado elaborar reportes porque desconozco de fondo cómo se sacan algunos reportes que me están solicitando, pues me las empiezo a arreglar. Y si mi jefe me está presionando porque quiere ver algún reporte derivado del manejo del sistema, pues a lo mejor yo lo empiezo a hacer en Excel o en alguna otra aplicación que no tiene que ver directamente con el sistema, pero si mi jefe me está pidiendo información, pues yo se la voy a dar, no importa de dónde venga. Entonces, es una solución fácil, es una solución que si el gerente, cuando recibe la información, es que te está satisfecho porque está recibiendo los números que quería ver, no importa de dónde vienen, entonces lo más lento va a ser el conocimiento de fondo del sistema. Y entonces vamos a estar trabajando con un sistema costosísimo, poco utilizado y aparte con 10 hojas de Excel. Entonces, que esto se vuelve actualizar Excel, actualizar el sistema, mayor cantidad de trabajo por parte de la persona responsable, ¿no? Entonces, muchas veces la solución más rápida oculta la verdadera razón del por qué podemos ser eficientes y pues damos respuestas rápidas porque eso es lo que nos están demandando por parte de nuestros supervisores. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y en el espacio. Sobre todo es, otra vez retomando por este ejemplo, cuando una empresa de buena intención piensa, se siente el equipo directivo, el equipo gerencial, a analizar qué es lo que se requiere para que una empresa sea más eficiente, tenga prácticas más cercanas al espíritu de clase mundial y, por ejemplo, autoriza la inversión de maquinaria, de tecnología para ser más eficientes, tenemos que ser pacientes con los nuevos cambios. ¿Por qué? Porque muchas veces la instalación de nuevas tecnologías no de forma inmediata dan su resultado. Tenemos que generar una nueva, inclusive, forma de trabajar al respecto de un sistema informático. Entonces, si nosotros tenemos la necesidad de que todas las áreas se comuniquen a través de un sistema, ese efecto no va a ser de forma inmediata. La gente se tiene que familiarizar con las nuevas herramientas que tienen. Tiene que aprender a usarlas y a usarlas de verdaderamente. Entonces, el efecto de lo que queríamos provocar con la inversión de ese sistema, posiblemente o potencialmente no lo vamos a ver en el corto plazo. Y eso es lo que tenemos que tener o estar conscientes como grupo directivo de que los cambios que hagamos dentro de una organización no necesariamente en el primer momento nos van a traer la solución de fondo. Nos pueden traer soluciones pequeñas, pero la gran solución de fondo se va a llevar su tiempo. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no caer en el pecado de lo más rápido y lo más lento o el camino fácil lleva al mismo lugar.
Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias. ¿Qué quiere decir esto? Es un poquito más de lo mismo, ¿no? Los cambios que quisiéramos hacer en nuestra forma de trabajar, si no están orientados hacia las causas o a la identificación de causas raíces de problemas, pueden producir este tipo de cambios alguna solución. Traemos un nuevo supervisor y este supervisor aparentemente tiene una nueva actitud de trato hacia los trabajadores que se quejaban de que el anterior era déspota, por ejemplo. Entonces, esta persona puede llegar con todo el ánimo de generar una nueva relación entre los trabajadores y supervisores. Sin embargo, hay que ver de fondo qué es aquello que provocó el que tuvimos que haber cambiado a un supervisor. Y les voy a ilustrar en el pizarrón el círculo reforzador que en alguna otra sesión revisamos. Si yo tengo una fórmula de éxito y puedo generar estándares de trabajo que me permitan repetir ese éxito o inclusive incrementarlo, este círculo reforzador me va a traer también un círculo de compensación o un círculo de disminución del esfuerzo que se está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque entre más empiezo a generar, va a haber más necesidades de mayores recursos. Es decir, empiezo a crecer y requiero entonces mejor tecnología para dar respuesta más rápido, más personas que me estén sosteniendo esto y voy a requerir nuevos conocimientos. Nuevos conocimientos porque si yo ya tengo una fórmula de éxito, ante el crecimiento que me pueda demandar ese crecimiento precisamente, no solamente voy a requerir más gente para que haga lo mismo, pero más veces, sino también un nuevo tipo de requerimientos que a lo mejor yo no tenía contemplados acá. Típicamente, aquí pueden ser requerimientos legales, requerimientos por parte de la gente en términos que requieren herramientas de desarrollo, mayor capacitación o entrenamiento en nuevas áreas. Y de pronto, si me pongo a pensar, ¿qué pasó con el supervisor que se empezó a entrar en roce con sus operadores? Si yo me pongo a ver que el supervisor, yo le empecé a exigir que trabajara más, que entregara más rápido, que hiciera más de aquel producto o servicio que me está haciendo exitoso y no lo doté con herramientas de motivación, de comunicación, de liderazgo para dirigir a su equipo de trabajo, en ese momento yo reventé mi círculo reforzador. La parte de el círculo compensador fue tan fuerte que rompió la armonía de este primer círculo. Entonces, cuando decimos el punto de apalancamiento, esa es la clave del asunto, tenemos que identificar que el punto de apalancamiento siempre va a estar en aquello que compensa la fórmula de éxito. No hay que hacer ningún cambio en la fórmula de éxito. Lo que hay que hacer es identificar en dónde se genera el conflicto que hace que el círculo compensador empiece a aplastar al reforzador o empiece a trabarlo. Y aquí, en un ejemplo simple, podemos identificar que tuvimos que traer nueva gente provocado por la problemática de que no vimos que al supervisor que teníamos no le dimos herramientas de liderazgo.
Entonces, en este caso, el punto de apalancamiento está en los nuevos conocimientos. Ahí es donde tenemos que romper la inercia del círculo compensador para que no lo trabe. Entonces, si dotamos de mayor educación, entrenamiento, liderazgo al nuevo supervisor o al anterior supervisor, podemos entonces estar preparados para que cuando se llegue el momento de exigir más en términos de crecimiento, tenemos entonces las herramientas o el elemento necesario que va a hacer que, lejos de frenar esto, fluya mucho más fuerte y mucho más rápido nuestro círculo reforzador. Eso es muy importante de revisar, que nosotros como potenciales gerentes o como ya jefes o líderes de algún área, empecemos a revisar cuál es siempre nuestra fórmula de éxito y cuáles son las consecuencias que trae ese crecimiento. Y si surge algún problema en la parte del éxito, la solución debe de buscarse en aquello que está compensando o aquello que está deteniendo o trabando la fórmula de éxito. Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Hablábamos de los dos círculos y del punto de apalancamiento. Cuando nosotros ejercemos la acción o tomamos una decisión sobre el punto de apalancamiento, dos metas aparentemente contradictorias de producir más con la gente, con la misma gente, el punto de apalancamiento reforzamos con más desarrollo, más entrenamiento, más capacitación, y esto entonces vuelve a crecer también de manera exponencial. Entonces, la contradicción ya no existe, ya no chocan, ya no exigimos más dando menos, sino estamos exigiendo más dando también más, y no necesariamente dinero, sino estamos hablando aquí de sistemas de educación, entrenamiento y liderazgo. Otra prueba que se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias, pues es la del día a día, la de ventas contra cobranza. Si nosotros tenemos claro que el proceso comercial no termina en cuanto el cliente nos acepta un pedido y nos firma, sino que termina en el momento que nosotros recuperamos el dinero, es decir, en el momento que el dinero entra al banco a nuestra cuenta de cheques, las metas aparentemente contradictorias de vender y cobrar se unen y se juntan. En una empresa, Vitroenvases, hace aproximadamente, bueno, en una época en donde Vitro era una de las principales empresas en México, generamos un concepto que se llamó células de trabajo. Y estas células de trabajo tenían esta misión, ¿no? Conjuntar una visión, una meta común con gente de diversas áreas. Y entonces lo que decidimos es que cuando un vendedor o el representante de ventas fuera a visitar al cliente, él tenía la obligación de estar informando a la gente de crédito y cobranza, a la gente de servicio a clientes, qué acuerdo había alcanzado con el cliente. Si el cliente le había pedido que se adelantara la entrega de sus productos, de sus pedidos, ver la factibilidad con la gente de servicio al cliente que estaba en contacto con la planta, si era factible o no de hacerse. Y con la gente de cobranza, ver qué tanto iba a ser impactado esto por el cliente. Si el cliente había pedido una extensión de su crédito, una nueva línea de financiamiento, etcétera, previo a que el vendedor dijera el sí, él tenía que regresar con su equipo de trabajo, los tres congeniar, ver cuál era la mejor solución que se le pudiera dar al cliente y ofrecerle una respuesta. Entonces, este concepto de células de trabajo trajo como mucho éxito. ¿Por qué? Porque atendimos este principio. Dos o tres metas aparentemente contradictorias se pueden alcanzar cuando hay un ejercicio, cuando hay una estructuración, una organización alineada a lo que desea el cliente, alineada al objetivo último, que es la satisfacción del cliente. Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Esto ocurre, voy nuevamente al pizarrón, cuando tenemos una fórmula de éxito y hay un crecimiento extenso. Si nosotros decimos, bueno, es tanto el crecimiento tan rápido que estamos teniendo, que lo que vamos a hacer es dividir a la organización, y a lo mejor entonces vamos a generar un círculo dentro del círculo reforzador.
En este círculo de estándares de trabajo, la persona se van a dedicar a pensar cómo podemos hacer lo mismo que estamos haciendo en un tamaño grande a pequeños micromundos, como le llama Peter Senge. Entonces, se generan o se tratan de generar fórmulas de éxito que tengan que ver con el incremento parcial del éxito que estamos obteniendo aquí de manera grande. Bueno, esto en papel funciona perfectamente, en la realidad no funciona. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la fórmula de éxito obedece a diversas secuencias, a diversos pasos. Entonces, si nosotros queremos dividir la fórmula de éxito en varias formulitas de éxito, no vamos a generar, el gran elefante no, al dividirlo no nos va a generar elefantes pequeños. Lo único que nos va a generar es entonces pequeños círculos compensadores dentro de nuestra fórmula de éxito. Entonces, muchos corporativos en empresas internacionales, por ejemplo, tienen este problema, que son exitosos en el mercado en donde se venían desarrollando, y pensemos, por ejemplo, en grandes empresas como IBM, que cuando tuvieron tanto crecimiento, quisieron generar o partirse en diversos pedacitos, en crear pequeñas IBMs. Sin embargo, a la hora de querer generar la misma filosofía de trabajo en distintos países, para distintas culturas, para distintos momentos tecnológicos que estaban viviendo muchas empresas, la fórmula de éxito se empezó a trabar. ¿Por qué? Porque no era lo mismo generar una compañía IBM en un país en donde la tecnología ya estaba en todas las empresas, a empezar a generar una compañía IBM, estructurar una organización IBM para un país en donde las organizaciones no estaban ni siquiera preocupadas por los asuntos informáticos, o tenían poco capital o pocos deseos de invertir en aspectos informáticos. Entonces, el éxito que me dio en un país no necesariamente va a ser lo mismo o va a traer el mismo resultado en otro continente o en otra cultura. Entonces, hay que adaptar al elefante a las condiciones regionales o de cada país, o a la situación económica que enfrente particularmente cada región en donde vamos a establecer un nuevo negocio. Y el 11º principio es: no hay culpa. Entonces, si una organización está alineada o está organizada para identificar quién es responsable de nuestras fallas, esto podemos efectivamente encontrar, y siempre encontraremos culpables o causas por las cuales no dimos un resultado. Siempre va a haber una razón por la cual no vendí, siempre va a haber una razón por la cual no produje lo que tenía que haber producido con los estándares que me comprometí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un culpable. Entonces, un principio de administración es: no hay culpa, no culpar al agente externo. Y déjenme compartirles una reflexión que después de muchos años, el doctor Edwards Deming, uno de los pioneros de la calidad integral, de la calidad total, una de las personas que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos manda a Japón con la finalidad de que, como Japón había perdido la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el país que pierde la guerra tradicionalmente tiene que pagar los costos asociados a un conflicto bélico. Entonces, Estados Unidos, preocupado por ver a un Japón destruido, sin mucho conocimiento y sin mucha tecnología para salir adelante, y consecuentemente que no le van a pagar, envía a un grupo de expertos científicos a ayudar al crecimiento y a que Japón resurja. Entonces, estos científicos, uno de los científicos que apoyó todas estas labores de rehabilitación de lo que era la Japón destruida, era el doctor Deming. El doctor Deming, entonces, era un estudioso de la forma, de la estadística, de las consecuencias de hacer algo de cierta forma. Entonces, él introdujo conceptos muy importantes al mundo del control de la calidad, como control estadístico de proceso, como solución de problemas, análisis de causas y efectos de la problemática que hay en cualquier organización y sociedades.
Y él decía, en un primer libro en 1984, decía, después de haber estudiado y haber trabajado y participado en muchísimas empresas de diversos géneros, de diversos países, de diversas culturas, me doy cuenta que las fallas, que cualquier falla que hay dentro de una organización es imputable en un 86% a los sistemas de trabajo y solamente un 14% a la gente. Las fallas que hay en una organización, el 86% es por responsabilidad de los sistemas y solamente el 14% se le puede atribuir a la gente. Y este 14% de fallas no es tan grave, son fallas pues, inherentes al ser humano, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, imagínense. Y luego, algunos años después, en otro libro, escribe, hace una nota, una fe de ratas, y dice, yo les había dicho que era el 86% de las fallas atribuibles a los sistemas de trabajo. Perdón, me equivoqué, no es el 86%, es el 94% de responsabilidad de los sistemas por lo que ocurren las fallas en una organización. Y si nos ponemos a pensar en la última error, falla, desacierto que nosotros observamos en una compañía, les aseguro que vamos a llegar a la misma conclusión del Dr. Deming. No es que la gente, un ejemplo muy sencillo, y me tocó verlo, ¿no? Un cajero que cometió un fraude en una empresa, y pues desde luego que se tomaron las acciones legales, laborales, con esta persona que pues evidentemente había defraudado a la compañía, ¿no? En un cambio de dólares, que él se quedó con una diferencia y reportó un tipo de cambio menor al cual él había hecho la transacción. Entonces, pues evidentemente había una falla ahí, pero si nosotros revisamos o cuando nos sentamos a revisar qué es lo que verdaderamente había fallado, vimos que el sistema que tenía la compañía para, en este caso, cambiar dólares, era soltarle el dinero a esta persona sin un recibo, sin un control, únicamente con la confianza que se le tenía a esta persona. Aquí están en tu mano 10,000 pesos. Estos 10,000 pesos ve al banco, a la casa de cambio y me los traes en dólares. Entonces la persona se metía en sus bolsillos 10,000 pesos, iba al banco, a la casa de bolsa, hacía la transacción en dólares, llegaba y decía, estos son los dólares que corresponden a 10,000 pesos. Y no había un recibo, no había un registro, no había un memorándum donde él notificara a qué precio cambió los dólares. Y por lo tanto, bueno, pues le dábamos todas las armas para que esta persona abusara o cayera en la tentación de manejar dinero en efectivo. Entonces, cuando revisamos que realmente pues no había sistema, nos dimos cuenta que pues la gran responsabilidad de la falta de esta persona no era en sí la persona, sino era el sistema que teníamos, que no había ningún control para, en este caso, manejar ese tipo de operaciones. Lo que se hizo fue entonces ya estandarizar un procedimiento, estandarizar vistos buenos, aprobaciones, traer la documentación que amparara una operación de este nivel y sobre todo, lo más importante que nosotros vimos en ese análisis de la situación era el manejo de efectivo. Lo que se hizo fue evitar que la gente dentro de la compañía tuviera o tocara el dinero con sus manos, ¿no? Para reducir la potencial tentación que pudiera tener cualquier persona que maneja dinero en efectivo, ¿no? Ya después también nos dimos cuenta que esta persona tenía muchas necesidades económicas y bueno, pues también nosotros como empresa nos hicimos responsables de que facilitamos que esta persona pues infringiera una regla ética y pues que le causó el despido y potencialmente una demanda penal inclusive para resarcir el daño que había causado a la empresa, ¿no? Entonces, nuevamente, si nos ponemos a pensar en este tipo de situaciones o cualquier otro tipo de problemáticas, vamos a ver que gran parte de la responsabilidad de cualquier problema en una organización tiene que ver con el sistema de trabajo que causó dicha falla. Y las personas sí tienen un rol importante porque son finalmente quienes administran o quienes operan un proceso. Pero el punto fundamental aquí es quien genera la forma de trabajo, quien genera el sistema,
es el gerente, es el manager, es el directivo. Si el manager y el directivo no pone la suficiente atención en revisar cómo está estructurada una forma de trabajo, puede haber entonces agujeros que por esa razón se estén causando fallas y problemas dentro de una organización. Otro ejemplo rápidamente que ayudó mucho a esto, no tan extremo como el del cambio de dólares, fue con nuestra gente de ventas en una organización en la cual colaboré también. Cuando empezamos a revisar que la gente de ventas no estaba dando las cuotas que se le exigían, no estaba cumpliendo los presupuestos asignados por el área comercial, empezamos a revisar por qué no estaban ocurriendo. Y primero vimos las soluciones fáciles. Y las soluciones fáciles es regaña al vendedor, llámale la atención, castígalo, ya no lo dejes irse temprano, ya no lo mandes de convención, limítale las comidas con clientes inclusive pensar en potenciales cambios de gente, ¿no? Correr al vendedor. Entonces hicimos un diagrama primero de soluciones fáciles y lo que dijimos, el acuerdo, como ya traíamos esta filosofía de pensamiento, es ninguna de estas soluciones fáciles vamos a implementar. Vamos a ir al fondo del asunto y averiguar la razón fundamental de por qué nuestra gente de ventas no está alcanzando sus presupuestos. Entonces lo que hicimos fue sentarnos en un diagrama de causa-efecto diseñado por el doctor Deming. Analizamos y vimos la forma como el vendedor se preparaba para ir a visitar a su cliente. Y empezamos a hacer un checklist. Llevas lista de precios actualizada, llevas tus políticas de crédito, hasta dónde pueden ampliarse, hasta dónde no. Llevas un conocimiento o a la persona técnica que pueda dar una explicación más a fondo del producto o servicio al cliente. Estás cuadrando las citas en los tiempos que requiere. Estás confirmando tu cita con el cliente. Conoces al tipo de persona que te va a recibir, al comprador, la filosofía de la compañía, en qué momento está pasando o está atravesando tu cliente a nivel comercial, a nivel de estrategia de negocio, hacia dónde van, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de información hizo que el vendedor cayera en cuenta que mucho de la falta de pedidos o de la pérdida de pedidos, que era por intromisión de la competencia, era porque él iba desarmado frente a su cliente. Entonces, en un ejercicio de honestidad, bueno, pues sí nos dijo que mucha de la información que nosotros le pedíamos que revisara, bueno, él no le estaba cumpliendo. Entonces, lejos de regañarlo, lejos de amenazarlo, lo que hicimos fue, bueno, entonces, ¿qué necesitas para que tengas una lista de precios la más actualizada? ¿Qué requieres para que conozcas cuáles son los detalles técnicos básicos y que tú lo puedas explicar al cliente y que te puede ahorrar una visita de la gente de servicio técnico? Entonces, ir corrigiendo ese tipo de cositas, inclusive, digo, en aquel entonces no había celulares, pero le dotamos de un beeper para que el cliente en cualquier momento pudiera estar en contacto con nuestro vendedor. Entonces, bueno, dotamos de nuevas herramientas, la gente de mercadotecnia apoyó mucho este proceso comercial, dimos una imagen porque inclusive al vendedor le pedimos que llevara los colores corporativos, que hiciera otro tipo de esfuerzo para cambiar la imagen. Y lo que vimos consecuentemente al siguiente bimestre fue un inicio de incremento de ventas, hasta que esta persona a los 3 meses empezó a lograr los números que se había comprometido, ¿no? Otro detalle importante aquí también fue revisar la forma como se puso la venta, la meta de venta. Es muy fácil decir, bueno, pues ahora si vendiste 100 el año pasado, pues ahora vas a vender 200. Vamos a crecer un 100% y vende 200. Oye, pero ¿bajo qué sistema o bajo qué análisis estás imponiendo una nueva meta? Entonces, mucho del análisis de todo este tipo de cosas que vamos a ver en la próxima sesión nos van a llevar a ir pensando de esta forma, ¿no? Que cada una de las acciones o de las decisiones de carácter gerencial deben de tener un orden, deben tener un respeto por jerarquías, un respeto por funcionalidad, por especialización de quien va a ejecutar la directriz que nosotros vamos a hacer. Entonces, para terminar esta sesión, simplemente les quiero presentar un adelanto de lo que veremos en detalle en nuestra sesión número 10 y que tiene que ver con los principios de la organización empresarial.
Estos principios de repente pudieran, inclusive para una persona que ya tiene experiencia o que ya tiene tiempo trabajando, le pueden parecer hasta un poco tediosos quizá, o decir, bueno, pues eso ya lo sabía, ¿no? Muy elementales. El punto fundamental que quiero transmitir es, vamos a revisar desde lo básico, de los principios básicos de cómo debe de operar una organización, hasta llevarla a niveles en donde podamos entonces sentarnos a analizar científicamente las causas, nuestras fórmulas de éxito, nuestros círculos reforzatorios, cuáles son, para tener elementos de análisis mucho más científico en la solución de problemas. Entonces, básicamente los principios de organización empresarial están encuadrados en este slide y podemos observar que tenemos ciertos principios básicos, subprincipios o condiciones básicas y los principios derivados precisamente de estructurarnos de una cierta forma. Entonces, por ejemplo, en una organización vertical hay dos principios fundamentales, ¿no? La jerarquía y la autoridad. La jerarquía es el ordenamiento que yo debo tener por niveles para ejecutar una orden, y la autoridad, es decir, el conocimiento y el aval de parte de la organización para yo poder ejecutar o dar una orden. Las condiciones básicas para que ocurra jerarquía y autoridad tienen que ver con correspondencia y responsabilidad. Lo vamos a ver más en detalle en la siguiente sesión, simplemente los menciono. Los principios derivados de una organización vertical tienen que ver con la unidad de mando y dirección, la delegación y descentralización, el ángulo de autoridad y control. Y así lo vamos a revisar para la organización horizontal, y el principio de equilibrio, es decir, el principio para que la autoridad o la jerarquía no se vuelva una acción autócrata o de imposición de ideas que, lejos de dar una solución, aumente un problema. Los vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, los principios de equilibrio básicamente tienen que ver con mantener la estructura de la gente que opera en organizaciones cargadas a principios de verticales o principios horizontales, a que estas personas mantengan precisamente dicha armonía. Y bueno, hay diversas herramientas para ello, herramientas de motivación, participación de la propia gente, información y comunicación de cómo estamos organizados y cómo están ocurriendo las cosas derivado de nuestra propia organización. Y desde luego, el ver permanentemente los objetivos, algo que es admirable en muchas empresas, sobre todo norteamericanas, y por ello tuvieron una expansión muy grande, y actualmente se les reconoce al empresario americano por nunca perder de vista cuál es su objetivo, para qué están ahí, ¿no? Muchos de los deportes inclusive tienen tanto éxito en la Unión Americana porque tienen que ver con una acción, una estrategia de juego, e inmediatamente ver el impacto de eso, ¿no? Ver el efecto de mi acción de manera inmediata en una canasta, en una anotación, en una carrera, etcétera, ¿no? Se dice que inclusive deportes como el fútbol, soccer, tardaron mucho en despegar en Estados Unidos por precisamente que la gente veía que había mucho movimiento, mucha estrategia, mucho cambio de posiciones de jugadores, pero que el score era muy poquito, ¿no? O era mucho esfuerzo para un gol, para un único evento, ¿no? Entonces, la gente se nutre mucho de causa y efecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para causar cierto efecto inmediato y ver los resultados? Entonces, uno de los principios de equilibrio fundamentales es el principio de objetivos, la observación de los efectos de nuestra operación. Y también, bueno, tiene su círculo compensador. Si únicamente nos fijamos en objetivos, provocamos entonces que la estrategia o la forma de hacer las cosas se haga a un lado, que es lo que tenemos que cuidar siguiendo estos principios de organización, que durante la próxima sesión los vamos a estar viendo con más detalle. Les agradezco su atención y nos vemos por acá en nuestra sesión número 10. Muchas gracias.